La sociedad norteamericana ha sufrido una herida profunda que se le mantiene abierta después de los acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas. La toma del Capitolio por parte de una turba enardecida que no quería dejar tomar posesión al nuevo gobierno electo es un acontecimiento absolutamente inesperado, insólito, en el país que se precia de contar con la democracia más vieja. Esos acontecimientos seguramente van a tener repercusiones hacia el futuro, más allá de lo que nos imaginamos. No creo que todo haya terminado simplemente con el hecho de que Trump hizo su berrinche, se fue azotando la puerta, no reconoció el resultado y ha quedado en el basurero de la historia, como lo han querido ver muchos de los analistas, caricaturistas, etcétera. Detrás de ese acontecimiento se pueden percibir una situación de crisis en la sociedad norteamericana. No se puede culpar de todo lo sucedido simplemente al berrinche de Trump, por un lado, o a la existencia de grupos radicalizados de ultraderecha, los fundamentalistas, los racistas, los supremacistas, etcétera, que sí son parte de esa fauna que se sintió representada con este personaje, sino que ahí hubo 70 millones de votos a favor de este inusual personaje que han dejado a la sociedad norteamericana clara y profundamente dividida en dos. La competencia se da básicamente en el bipartidismo, en que quedan muy cerrados y entonces la sociedad queda electoralmente partida en dos. No es la primera vez que eso sucede. Lo que sí es la primera vez que sucede es que el perdedor haga todos los intentos por desconocer el resultado y después lleve más allá de las instancias institucionales y legales su descontento hasta el grado de provocar un intento de golpe, un intento de confrontación social. Eso es una novedad bastante interesante y bastante delicada. Para que ese acontecimiento pueda sanar, me parece que hay muchas cosas que tendrán que hacer tanto el gobierno como la sociedad norteamericana, pero veo básicamente tres cosas. Primero, queda claro que está agotado su esquema electoral. Este procedimiento del voto indirecto, en el cual no es un ciudadano un voto, sino que existen los votos electorales ponderados de acuerdo a la población que existe en cada uno de los estados de la Unión, es un viejo resabio de la época del esclavismo. Hoy esa democracia le queda de ver al mundo moderno cuando no hace valer un ciudadano un voto. Eso lo tendrán que resolver de manera definitiva si no quieren que permanentemente se les esté presentando este tipo de conflictiva manera de resolver sus cambios gubernamentales por ese esquema electoral. El segundo aspecto es el desafío que les lanzó Trump, violentando no solamente la tradición, sino violentando la ley, poniendo contra las cuerdas al sistema democrático, llevando la situación a puntos críticos de confrontación social. Si se le deja ir, si se le deja impune simplemente porque ya se fue y no hay un procedimiento de carácter jurídico que quede claro que no hay impunidad para nadie en cuanto a las violaciones a la ley, quedará en cuestión el sistema jurídico y a la vez el sistema político de los Estados Unidos. Y el otro aspecto que tendrán que resolver es identificar y en su caso resolver las verdaderas causas que están en el fondo de la sociedad, de esos 70 millones de votos que se sintieron representados en un personaje tan anticlimático como Donald Trump. No solamente haciéndolo llegar a la presidencia primero, sino después buscando que permaneciera en el poder. Si no se resuelve eso de fondo, el tema habrá de resurgir por la vía del mismo Trump o por alguna otra vía que represente ese sentimiento profundo que habría que identificar en la sociedad. Algunos analistas consideran que tiene que ver con ese capitalismo salvaje tan polarizante económica y socialmente, tan desigual, tan marginante, que ha dejado fuera de los beneficios y de la ilusión del American Way of Life a una parte importante de la población que se siente representada en su malestar en un personaje populista, en un personaje demagogo, en un personaje tan mentiroso como suelen ser este tipo de carismáticos líderes pues a lo largo de la historia. ¿Por qué planteo esto? Porque me parece que habría que retomar algunos elementos de la historia misma.
Trump decide irse sin reconocer el resultado, dando un portazo y diciendo volveremos de alguna manera. Y puede ser que se esté refiriendo a él en lo personal o profundamente se esté refiriendo a que el sector social al que representa volverá por sus fueros tarde o temprano para recuperar, hacerse del poder y volver a ser grande América, como decía su eslogan a lo largo de campaña y de su gobierno. Esta idea anglosajona de que deben recuperar los supremacistas, los blancos, el control de una América que se les ha ido de las manos, producto de un largo camino de mestizaje y de multiculturalidad con el cual no están de acuerdo. En la historia bélica y en la cultura bélica de los norteamericanos, la frase de volveré está hondamente enraizada como parte del patriotismo que le da identidad. Yo recuerdo que mi padre, mexicano, contemporáneo de la Segunda Guerra, decía con mucha frecuencia, cada vez que se quería referir a algo que tuviera que ver con regresar, decía, como dijera el general MacArthur, volveremos. Como dijera el general MacArthur, volveré. Yo no comprendía, porque esto lo escuchaba yo desde pequeño, era como un lugar común de los tantos dichos que luego existen alrededor de nuestro entorno, de la familia o de un contexto social determinado. Lo vine a comprender a los años cuando pude revisar y estudiar la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente pude darme cuenta la importancia que esta frase tuvo para los norteamericanos en la Segunda Guerra. El general Douglas MacArthur, quien tuvo a su cargo todo el frente del Pacífico, cuando los japoneses atacan Pearl Harbor y hacen entrar a los Estados Unidos en la guerra, desplazan a los norteamericanos de las Islas Filipinas, ante las cuales el general MacArthur era el comandante. Y al tener que retirarse en 1942, esa fue una frase que dijo el general, volveré, se retira, y eso se convirtió en una consigna de lucha para los norteamericanos en particular y para los aliados en general. Y ahí donde de alguna manera podrían ser detenidos o desplazados, había la posibilidad de recuperarse y de regresar. Y esa bandera del volveré finalmente se materializó positivamente en el Pacífico cuando en el 45, ya desde el 1944, pero en el 45 regresa MacArthur a Manila, a Filipinas, cumpliendo con aquella invocación de que las cosas no se iban a quedar así. Y eso está profundamente enraizado en esa cultura bélica militarista de los norteamericanos. Hay que tomar en cuenta que el general MacArthur no es cualquier personaje. MacArthur es el general que ha sido más condecorado en toda la historia de los ejércitos norteamericanos, no es cualquier personaje, y esa frase pues está ahí en el ánimo histórico norteamericano. Eso fue lo que dijo Trump cuando se fue. No reconoció haber perdido y dijo volveremos de alguna manera. Y eso en la profundidad de la conciencia de esos norteamericanos que se sienten lastimados o heridos porque creen realmente que les robaron la elección, que ellos deberían seguir gobernando con Trump, estará ahí presente para lo que se pueda ofrecer más adelante. Que regresen, yo insisto, depende de cómo se atienda el tema. Y acudiría a otros acontecimientos históricos que pudiéramos ligar con esto. 3 en particular pueden ser como referencias de lo que ha sucedido el 6 de enero del 2021, ese golpe fallido que parecería solamente la expresión de un berrinche personal y de una turba de acelerados ultraderechistas. Insisto, 70 millones de votos detrás respaldando a ese personaje. En 1905, una rebelión en San Petersburgo, en la Rusia zarista, intenta derrocar al gobierno. Es derrotada, profundamente derrotada, masacrada. De ahí deriva un acontecimiento muy sanguinario conocido como el Domingo Sangriento. Y esa derrota que sufren los entonces revolucionarios va a ser analizada, Lenin entre ellos, va al exilio a Finlandia, a Europa. Uno de los participantes centrales, Trotsky, va a estudiar con mucho detalle lo que significó aquella derrota de 1905. Y aquellos derrotados habrían de regresar en 1917 para tomar por la vía de las armas el poder y generar un acontecimiento que no solamente simbraría al mundo, sino que modificaría al mundo del siglo XX con el surgimiento de la Unión Soviética. 12 años después de aquel golpe frustrado, llegó el golpe exitoso y definitivo. Otro acontecimiento que pudiera tener similitudes en ese sentido es el putsch de la cervecería.
El intento que hizo Hitler en 1923 y en la zona de Baviera, en Múnich, intenta asesinar a los gobernantes de la provincia, convertirla en una provincia rebelde para posteriormente desde ahí atacar a la República del Weimar, de la Alemania del entonces. El golpe fracasa, son derrotados. Hitler es encarcelado. En ese encarcelamiento es cuando va a escribir aquella serie de obsesiones personales que están reflejadas en su libro Mi lucha, y habría de llegar al poder después de analizar la derrota de 1923, 10 años después, en 1933. Hitler utiliza el juicio para convertirlo no en un acontecimiento jurídico en su contra, sino pone en juicio al régimen de ese entonces, y eso es lo que lo hace famoso. Una derrota que años después se convirtió en una victoria contundente, y ya sabemos lo que vino después. El otro acontecimiento que podría ser un símil de un golpe fallido es el famosísimo ataque a Cuartel Moncada que harían los rebeldes cubanos encabezados por Fidel Castro en 1953 en Santiago de Cuba. Intento de golpe que es derrotado, los que no mueren caen presos, entre ellos Fidel Castro. Fidel convierte de aquel juicio que se le hace en un juicio contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. Y también habrá de surgir no solo él a la fama, sino un libro que será conocido como La historia me absolverá, que es todo el alegato de Fidel de las causas que justifican la rebelión de la época. Lo lleva a la fama y después lo lleva a la sierra y después lo lleva al poder en el inicio de 1959, 6 años después. Son solo antecedentes históricos que no necesariamente tienen por qué repetirse, pero va a depender de cómo se atienda tanto la parte jurídica de quien los ha encabezado a los rebeldes, en esta ocasión al régimen democrático norteamericano, como cómo se atienda a las causas sociales de fondo que en ninguno de los casos anteriores fueron atendidos. Y va a depender de que exista interés, obviamente, de los propios actores de regresar como lo han amenazado. Por lo pronto tenemos que decir, el Imperio Romano, cuando estaba en su auge, era absolutamente inamovible, imposible de derrotar. No había fuerza externa que pudiera contra aquello, y para un personaje de la época pudiera haber parecido que aquello era eterno. Cuando analizamos la historia a la distancia, nos damos cuenta que el imperio empezó a caer cuando se fracturó internamente, cuando se empezó a descomponer por dentro, y hasta que se manifestó públicamente esa descomposición vino el proceso de crisis. Lo que hemos visto hoy en los Estados Unidos ha sido la parte superficial de una posible descomposición interna, fractura interna, que pudiera tener repercusiones más allá de lo que nos imaginamos. Estamos apenas en los Estados Unidos frente a un nuevo capítulo de una historia que aún está por suceder.